Amenaza nuclear de Trump. 6 meses atrás, días antes del inicio de la guerra en Irán, en este canal realizamos 3 predicciones. En primer lugar, que Estados Unidos pronto comenzaría la guerra contra Irán. Predicción cumplida. En segundo lugar, que Estados Unidos protagonizaría una inexpugnable derrota estratégica en la guerra contra Irán. Predicción cumplida. En tercer lugar, que frente a esta desesperante situación, Estados Unidos podría incluso reaccionar con un ataque nuclear contra Irán. 2 días atrás, la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene, ferviente partidaria de Donald Trump hasta el inicio de la guerra contra Irán, realizó una terrible confesión desde las entrañas mismas de la Casa Blanca. El gobierno de Donald Trump está deliberando en este momento en sus reuniones estratégicas con el alto mando militar sobre la posibilidad de un ataque nuclear contra Irán. Predicción cumplida. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 419, efectivamente, de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba. Nos acompaña desde Madrid, España, como todos los miércoles, el señor Fernando Moragón. Fernando, querida, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, a ver, después de un fin de semana glorioso, que tuvimos poco calor y tal, estupendo. Otra vez las temperaturas subieron, ayer 38, ya ha bajado un poquito, 36, pero el sufrimiento de este verano parece que llega a su fin y que empezarán ya las cosas a ir más suaves, 32, 31, una cosa más llevadera, porque estamos ya aquí, pues, en fin, muertos, cocidos. Y no tan cocidos como si Trump lanzara una bomba nuclear, que ahí sí que estaríamos muy cocidos, porque es lo que tienen las bombas nucleares. Eso sí, no te enteras, a mí la gente que le han tirado una bomba nuclear encima y le han matado, me han dicho que no te enteras, que es muy rápido. Pero vamos, no, bromas aparte, joder, ¿qué bromas hago yo a estas horas de la noche? En fin, no, efectivamente, ¿qué le queda a Trump? Y ahora lo hablaremos con tranquilidad. Pues que no tiene muchas salidas. Le queda una bomba nuclear y encima no puede ser una bomba nuclear de cualquier manera, como contaba ayer en el programa. No puede ser una bomba nuclear de más de 1 megatón por las consecuencias que tendría de radiación para toda la región, incluidos aliados de Estados Unidos. Tiene que ser una bomba Fernando, nuclear. querido, comencemos Sí, que me enrollo. presentando la información y después acometemos el análisis propiamente. Aquí, esta señora, a ver, aquí con ustedes, la ex congresista Marjorie Taylor Greene, republicana, hasta hace poco tiempo trumpista, ex congresista porque ella determinó presentar la renuncia a su banca como protesta frente a el giro asumido por el gobierno de Donald Trump. Recordarán las promesas electorales de Donald Trump respecto a no comenzar guerras interminables, Estados Unidos, América para los estadounidenses, America First, ¿no? Make America Great Again, hagamos América grande de nuevo, América adelante, basta de guerras. Bueno, sin embargo, Trump, por lo menos, bueno, nunca materializó sus promesas, pero abandonó todo su discurso, su narrativa desde el día 1 y esta señora, consecuentemente, abandonó su banca en protesta. Comenzó ahora un movimiento político conservador popular junto a Tucker Carlson, nada más y nada menos. Bueno, el personaje. Y el día de ayer, o en realidad antes de ayer, realmente generó muchísimas repercusiones a escala global con una publicación en su cuenta de X denunciando precisamente la posibilidad del uso de armas nucleares. Esta es la publicación textual.
están discutiendo el uso de armas nucleares contra Irán en reuniones de estrategia. Lo has leído correctamente, es real, no estoy especulando, lo sé. Y es una maldad. La última vez que se usó un arma nuclear fue el 6 y el 9 de agosto de 1945 en dos ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki, matando inmediatamente a 110.000 personas, vaporizando a personas en el punto cero, y el total de muertes alcanzó las 214.000 para finales de año por quemaduras graves y traumas. Pero el sufrimiento extremo continuó para el pueblo japonés por la enfermedad de la radiación, tasas de cáncer disparadas y defectos de nacimiento generacionales, sin mencionar la destrucción de todos los medios de su economía. Y el sufrimiento fue tan grande que toda la comunidad humana juró: nunca más. A Trump y su administración le dijeron nuestros propios servicios de inteligencia que Irán estaba lejos de crear un arma nuclear. Luego Israel repitió la misma línea que ha dicho durante décadas. Irán está a solo semanas de distancia. Así que bombardeamos de todos modos, matamos a sus líderes y a niños inocentes, pequeños en una escuela, esto por el ataque contra la escuela en Minab, evidentemente. E Irán ha controlado el estrecho de Hormuz desde entonces y ha castigado a la región por su parte en ello. Y ahora nuestro gobierno es el que realmente está discutiendo bajar el umbral nuclear para usar armas nucleares contra Irán, aunque Trump afirma que ha ganado la guerra como 40 veces y dice que Estados Unidos controla el estrecho de Hormuz. Trump prometió no más guerras extranjeras, pero podría ser en realidad quien entregue un holocausto nuclear que probablemente arrastre al mundo entero a un conflicto mayor, depresión económica y sufrimiento humano masivo que nunca hemos visto en nuestras vidas y tal vez a lo largo de la historia. La gente necesita alzar la voz y detener con audacia esta locura. América no es intocable. Sí, y cuando eso ocurra, todos, y digo todos, sostendrán a todos los que están en liderazgo en este momento plenamente responsables por el resto de la historia humana. No usen armas nucleares y detengan esta guerra ahora. Estas las palabras de Marjorie Taylor Greene. Puedo presentar aquí, Fernando, la publicación original para no generar suspicacias respecto aquí en inglés. Esta es su página en Twitter, esto en inglés, esto ahora está español. Qué plataforma de ahora. porquería. Sí, yo estoy cansado de esta plataforma. Bueno, ahora sí. Vale. Aquí en inglés y aquí en español. ¿Sí? El anuncio de Marjorie Taylor Greene, muy fuerte, una vez más. Ella, una de las principales promotoras de Donald Trump en su campaña en su campaña de camino a la Casa Blanca, su segunda campaña, el retorno al poder en esta oportunidad para su segundo mandato. Pero cuando Trump abandonó sus promesas, ella inmediatamente, o no tan inmediatamente, pero con algún tiempo para deliberar, evidentemente, rectificó y abandonó su banca y comenzó a realizar críticas como esta, realizar críticas muy duras contra Trump y generó un movimiento propio. Estimado, la Casa Blanca respondió a esto con un comunicado muy ambiguo. Pero antes de presentar la respuesta y la contrarrespuesta después de Marjorie Taylor Greene, Fernando, en principio, tu sensación sobre esto, ¿cuán plausible esto? ¿O en realidad solo presenciamos un acto de campaña de Marjorie Taylor Greene como candidata a un nuevo movimiento MAGA en el futuro? Hombre, de un político se puede esperar cualquier cosa, de un político profesional, es decir, la política, desgraciadamente, el término se lo han cargado y los políticos al uso en Occidente, pues ya digo, pueden decir cualquier cosa porque con tal de conseguir votos son capaces de soltar las mayores barbaridades y de mentir como bellacos, etc. Ahora bien, partiendo de esto, pero que alguien salga diciendo no, es que, mire usted, cuidado, que están, ella no dice que lo han decidido, que están pensando, que están debatiendo entre ellos, Trump y con su núcleo duro, la posibilidad de tirar un arma, de hacer un ataque nuclear contra Irán. Y lo importante es cómo lo dice,
cómo lo remata y al final dice, bueno, y tal, no sé qué. Lo sé, que es la clave. Cuando dice lo sé. Es decir, no, mire, no es que me lo ha contado aquí el portero de la Casa Blanca, no, lo sé a ciencia cierta, o sea, con rotundidad. No es un rumor, no es algo que bueno, que anda por ahí en los pasillos políticos de los grandes, pues es eso, gente del Estado profundo y cosas de estas y tal. Hay que decir una cosa, y esto lo contábamos en 2024, antes de incluso de las elecciones, que hablábamos y aquello contaba, decía, si Trump quiere hacer algo y no quiere que su segundo mandato pase como el primero, es decir, sin que no le dejaron hacer nada, tiene que pactar con el Estado profundo. Y está claro, es decir, si vemos qué ha hecho Trump y qué ha dejado de hacer, voy a sacar los archivos de Einstein. Sí, ha sacado los archivos de Einstein, los que menos importan, no ha sacado los importantes. Voy a decir quién mató a Kennedy. Seguimos igual, sin saberlo. Lo de las guerras, pues más de lo mismo, ¿no? Él se jactaba. Yo no he hecho, efectivamente, no había hecho ninguna guerra en su primer mandato. Pero esta cosa pues no le habían dejado, porque es que tuvo que dedicar todo su tiempo a defenderse de las agresiones de los demócratas, incluso de la posibilidad de un impeachment. Entonces, bueno, ahora está claro que buena parte de la agenda que dirige, de la agenda que está detrás de Trump, ya no es trumpista. Por eso se le van los fanáticos, los forofos del MAGA, los creyentes del MAGA. ¿Por qué? Porque ha tenido que pactar con el Estado profundo. Y es el Estado profundo en última instancia el que le está diciendo sí o no a muchas cosas. Por eso se le van Marjorie Taylor Greene, por eso se le fue Tucker Carlson, por eso se le fue Joe Ken, el que era el jefe de contraterrorismo, por eso se cargaron a Charlie Kirk. Está claro, manda quien manda. Y en ese estado profundo tiene mucha mano, como no, el lobby sionista en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues tocaba hacer una guerra contra Irán y entre eso y que se han encontrado con un presidente, bueno, que seguramente tiene muchas cosas, muchas fotos y muchos archivos en la carpeta de Einstein, digamos, bueno, pues hay, digamos que es un títere, que Trump es un títere que sí, que es fanfarronea mucho, pero que al final no es más que pues eso, una marioneta que mueven por detrás las grandes tecnológicas, el lobby sionista, etcétera, pero nada más. Y por ejemplo, ya sabes, una compañía que para nosotros es especialmente entrañable, Palantir. Bueno, pues Peter Thiel, Alex Carr y compañía están encantados. En el famoso llamado manifiesto de Palantir que publicaron en X y tal, en su cuenta oficial, están encantados de la guerra. ¿Quieren guerra? Si es que lo dicen. Alex Carr está diciendo, no, queremos guerra, hay que ser patriotas, hay que atacar, porque buena parte de su negocio tiene que ver con la guerra. Es decir, lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en el Oriente Medio, el software, por ejemplo, se pronuncia algo así como MIF, escrito MAVE, que si mal lo recuerdo. Bueno, pues este es uno especialmente para creado especialmente para la asignación de blancos. Y lo han usado en Gaza, lo han usado en Irán, lo están usando también en Ucrania. Por eso le vemos a Alex Karp de vez en cuando que se va a Ucrania y lo vemos ahí con Zelensky dándose la mano y tal, y siempre preguntándole, ¿qué tal va funcionando esto? Bien, ¿no? Aparte que las guerras le proporcionan muchos datos a sus bases de datos, a sus centros de datos. Fernando, Davis Ingle, en español Ingle, David Ingle. Sí, David Ingle, las cosas como son. Uno de los voceros de la Casa Blanca, quien en Fox News, donde si no, es el medio de la derecha estadounidense, el medio de los republicanos, ahí el corazón de la batalla cultural por el apoyo del voto conservador en Estados Unidos,
respondió fortísimamente lo siguiente, por aquí, esto en inglés, yo aquí lógicamente con la traducción. Marjorie Traidora Queen, ¿no? En lugar de Marjorie Taylor Queen, Marjorie Quitter Green, Marjorie Traidora Green, no tiene idea de lo que está hablando. La excongresista abandonó vergonzosamente a sus electores a mitad de su mandato y ahora pretende hacer creer que tiene conocimiento de lo que piensa el presidente. Está completamente al margen de la información y debería dejar de difundir noticias falsas. Bueno, de alguna forma un ninguneo, una reacción de ninguneo, sí, pero esta es la reacción de la respuesta a la respuesta de, una vez más, Marjorie Taylor Greene. El presidente no... seguro presentando lo anterior, ¿verdad, Fernando? Es que qué porquería. Cuando yo presento una cosa sobre el anterior, inmediatamente presentan lo último y no lo nuevo. Por eso todo el tiempo yo con este da igual, problema y enojado todo el tiempo. Cosas del directo. Perdón, estimados. Perdón, estimados. Ahora sí, sí, además todo el tiempo en lugar de el cambio a la visión, al diseño querido por nosotros, no, todo el tiempo de vuelta a un diseño predeterminado por ellos, entonces yo de aquí para allá, de aquí para allá, 70 clics más de los necesarios, pero aquí la respuesta de la excongresista. El presidente no negó que en realidad están hablando de elevar el umbral nuclear para usar armas nucleares. Solo me llamó un nombre tonto, esto de Marjorie Traidora Green, lo cual no me importa y no me lastima en absoluto. De hecho, me ayuda porque el presidente se ha vuelto tan impopular. Lo llamó noticias falsas, igual que llama a todo lo que no le gusta y no quiere discutir. Igual que llamó a los archivos de Epstein una farsa cuando todo es verdad y definitivamente no es una farsa. ¿Por qué el presidente no le prometió al pueblo estadounidense que usaría armas nucleares contra un país que no las tiene? ¿Por qué el presidente que le prometió a América no más guerras extranjeras y que sería el presidente de la paz, no promete que no lanzará una bomba nuclear asesinando a cientos de miles de personas inocentes al instante? Y es verdad que no tengo una visión interna de lo que está pasando, de lo que está pensando el presidente, porque nadie puede comprender ya lo que está pensando, pero sí hablo con la gente del presidente. Aguda, Mordaz, no, ahí ha estado muy, ahí ha hilado muy fino y le ha dado. A ver, es que la respuesta que da el ingle, el de la ingle, es de penosa, quiero decir. Primero, no desmientes la información que da, que sería digamos, lo correcto para terminar disipando cualquier duda, diciendo, no estamos hablando de esto. No, simplemente la descalifica y encima la descalifica por algo que la hace, que es todo lo contrario, que la hace, digamos, la encumbra, le da nobleza política, que es que, oiga, yo salí elegida creyendo en un programa, en un candidato y tal, y con los republicanos, y como esto ya no es lo que yo quería, dimito. ¿Qué es lo que no hacen? La mayoría de los... Es decir, como congresista, yo ya no voy a servir a los intereses de Trump y no me pliego a ellos, estoy en contra, en vez de quedarme aquí con el acta de diputada tocándome las narices... Y el salario, ¿no? También. Y el salario, que es importante, pues, y con las prerrogativas que tienes y tal, pues bueno, dimito y ya está, y no pasa nada. Algo que sería muy de elogiar que pasara en España, por ejemplo, o en cualquier país occidental, porque lo de las dimisiones es algo que ya se desconoce. Vamos, yo ni me acuerdo ya la última vez que en mi país vi a alguien dimitir de manera voluntaria, no porque te obliguen. Es decir, no, dimito, ya te han cesado, que no es lo mismo, te han echado, pero no. Bueno, pues le ataca justo donde no tienes que atacarla. Y ella, claro, responde dando donde duele, dando los archivos de Einstein, por ejemplo, que es lo que le duele a Trump. Y yo creo que, bueno, si lo suelta, pues seguramente algo habrá oído. A ver, no olvidemos que una congresista, aunque ya no lo sea, ha hecho contactos durante el tiempo que haya estado y, por lo tanto, pues bueno,
tiene fuentes de información que no la tiene la mayoría de la gente. Bueno, obviamente que no la tiene la mayoría de la gente y que en tanto que congresista, dependiendo además que eso no lo sé, en qué tipo de comisión estés, pues hay algunas comisiones de la Cámara de Representantes o del Senado que son muy importantes, especialmente las del Senado, y que ahí pues donde se tratan secretos oficiales, que son a puerta cerrada, con lo cual pues puedes, donde evidentemente haces contactos y puedes tener mucha información, aparte de que te la pueden dar. La mayor parte de las filtraciones que hay verídicas, ¿no? Que también, y también falsas, pero bueno, pero en las verídicas que nos encontramos en los grandes medios o que salen y tal, es porque alguien de dentro ha querido filtrarlo. Es decir, porque, bueno, qué mejor que coger a esta señora que se ha hecho contraria a Trump para filtrar algo anti-Trump, pero que antes fue partidaria de ella, que es una persona desengañada del trumpismo. Sí. Fernando, ¿qué tal si, porque no podemos determinar a ciencia cierta cuán real la filtración, en qué medida esta señora realiza una afirmación veraz o en qué medida realiza una afirmación en el marco de su campaña electoral de cara al futuro? Tampoco podemos, de hecho, determinar si quien presuntamente habría participado a esta señora de las conversaciones sobre el uso de armas nucleares en la Casa Blanca, bien podría haber generado esto también maliciosamente. ¿Sí? Ninguno de nosotros participa en las reuniones de Trump con los altos mandos militares, pero sí podemos, querido Fernando, realizar un análisis geopolítico a partir de la situación existente, de acuerdo a los hechos contrastables. Así que acompáñame en este análisis, Fernando, de distintos elementos de la situación en Irán, en la guerra contra Irán, en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y de los países aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, naturalmente también. Cosas publicadas por los medios estadounidenses, reconocidas por ellos mismos, como por ejemplo esto de el propio New York Times. Recordarán, demoledores y demoledoras, que el domingo pasado presentamos aquí la noticia o las noticias de múltiples intentos de suicidio en el portaaviones USS Lincoln, en las costas, ni siquiera en las costas de Irán, porque el portaaviones es bastante más lejos, bastante lejos de las costas de Irán por temor a un misilazo, a un dronazo iraní. Pero ese portaaviones, ya prácticamente 9 meses en alta mar, presenta una situación desesperante en cuanto a la escasez de comida, a la pésima calidad de la comida, naturalmente también. Presenta una situación desesperante en cuanto a el cansancio, el agotamiento total y absoluto de su tripulación, de los marineros, después de 9 meses en alta mar, cuando en realidad debían realizar una misión de como máximo 6 meses. También presentamos la noticia de el colapso del sistema de cloacas de este barco también, como en el portaaviones USS Ford. Antes, los propios marineros tapando las cañerías, ¿no? Lanzando cosas a los inodoros, a los retretes, textiles, bueno, todo tipo de cosas, para generar precisamente la obturación de las cañerías, de las tuberías, y, bueno, el colapso del sistema de cloacas de una ciudad flotante de 5.000 personas y, por ende, la posibilidad del retorno a tierra. Algo sucedido con el portaaviones Gerald Ford hace algunos meses. Todo eso lo presentamos, los intentos de suicidio, la situación desesperante, según ellos mismos. Y ahora, Fernando, aquí un muy interesante análisis del New York Times básicamente establece que esa situación desesperante no responde solamente a lo largo de la misión o a problemas internos de las Fuerzas Armadas,
sino a la táctica iraní con el objetivo explícito de generar la destrucción de los puertos de abastecimiento de los portaaviones estadounidenses en el Golfo Pérsico. En el título de la columna esta, los problemas del portaaviones de la Armada están relacionados con los ataques a la base estadounidense al comienzo de la guerra. Diego García, una pequeña isla situada a 3.540 kilómetros del Golfo de Omán, se convirtió en el centro logístico de la Armada después de que Irán dañara una base en Bahrein, y yo acompañaría a esto también una base en Qatar. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, el argumento básicamente ese, los iraníes, desde el principio, adrede, realizaron ataques contra los puertos de la Marina estadounidense en los países aliados en la región, y eso generó todas estas bases completamente destruidas, por ende fueron abandonadas por Estados Unidos. Por ende, ahora cuando Estados Unidos quiere despachar insumos, incluso comida, agua corriente, quiere despachar insumos al portaaviones, debe despacharlo desde la base Diego García a 3.500 kilómetros de distancia. Y si recordamos, Fernando, las imágenes de la comida, esa comida horrible, sí, no aparecían tengo ya aquí ¿Sí? un ejemplo. Mirad, esto es más o menos... No, esto es más comestible, ¿eh? Esto sí, lo freímos ahí o lo asamos, tal, y esto es más comestible de lo que tenían en... No lo digo de coña, el aspecto era de suela de zapato. Es decir, acuérdate de que tú veías el filete ese, además tenía forma de suela de zapato. Y lo veías y decías, esto yo no me lo como ni aunque me muera de hambre. Sí. Y además otros alimentos, pero todos no perecederos. Y es el problema. Desde 3.500 kilómetros de distancia no pueden despachar alimentos frescos, porque caducan, lógicamente. Antes los despachaban desde la base de la Quinta Flota en Bahrein, o desde otra base en Qatar, o desde alguna de las bases en los alrededores. Destruidas todas esas bases, ahora el reaprovisionamiento desde lejísimos, por ende, solo pueden cocinar comida no perecedera. Y eso presenciábamos en esos banquetes horribles de comida, ¿sí? Con comida no perecedera. Después de 9 meses en alta mar, una comida sin una fruta, una verdura, un lácteo, la propia leche, imágenes vistas por ahí también de los marineros comiendo cereal seco, sin leche, a falta de leche. Como si fueran frutos secos. Es decir, bueno. Tal cual. Bueno, esto por la táctica exitosa, o la estrategia más bien exitosa de Irán, publicado por el New York Times, Fernando. Con lo cual, acá un antecedente, como un indicio de que los Estados Unidos ahora, el gobierno de Trump ahora desesperado efectivamente y superado militar y estratégicamente por Irán, estimado. Claro, es que, a ver, como decíamos ayer, esto del New York Times son unos genios. ¿Cuántas veces venimos diciendo, desde que se inició el conflicto, 28 de febrero, ya han pasado un tiempo, de que la respuesta iraní, es decir, de empezar a atacar las bases inmediatamente, que los norteamericanos y los israelíes inician la guerra, las bases norteamericanas, como ya se preveía, o sea, pues era algo obvio, y que dejaba a Estados Unidos sin logística. Y el New York Times se entera ahora. Son unos genios. Yo estoy por darles el premio Nobel, no sé, de química, de física, de todo, de historia, de política, de lo que haga falta. Esto lo que viene a hacer el New York Times es un reconocimiento ya de lo obvio y de que Trump está sin opciones. Trump está sin opciones. De ahí lo de Marjorie Taylor Greene, porque desgraciadamente cuando las opciones, digamos, más o menos normalitas no te funcionan o no son posibles, empiezas a pensar en opciones más desesperadas, por decirlo suavemente, y esa sería la opción nuclear. Pero eso tiene unas consecuencias, abres un melón, una caja de Pandora que veríamos a ver. Pero desde luego, esto está claro. La sede de la Quinta Flota en Bahrein, destruida. Todas las bases en Kuwait,
muy importante las bases, bueno, aparte de las de Emiratos Árabes, muy importante que también se atacó, aunque fuera también tardíamente, pero también se atacó la base que tienen de reabastecimiento en Omán, ya fuera del estrecho de Hormuz, en el Golfo de Omán, ahí en Omán. Al final te has quedado sin logística. ¿Cuántas veces te acuerdas? Acuérdate, Ezequiel, que hablábamos aquí y tal, cuando estábamos hablando, por ejemplo, no del portaaviones, sino de las posibilidades de un ataque y de que hubiera un ataque terrestre y que los marines o quien fuera en la isla de Har llegaran allí, desembarcaran, no sé lo que sea, o en el estrecho de Hormuz o donde fuera. Y una de las cosas que comentábamos era, vale, si poder hacerlo, pueden. El problema es cómo lo mantienes si no tienes logística. Es decir, a esos señores, si tú pones a unos cuantos soldados en una isla donde sea, los tienes que abastecer permanentemente, les tienes que abastecer de municiones, de comida, bebida, de todo tipo de pertrechos, y eso ya no lo podían hacer porque no tienen esas bases. Ahora mismo, la base más operativa que tienen, o las bases más operativas que tienen, aparte ya de las de Israel, fíjate, no vamos a Israel, son las de Jordania que están al lado. Porque las de Arabia Saudí, bueno, habría que ver los saudíes hasta qué punto quieren. Pero no marítimas, no marítimas. No, terrestres, aéreas, es decir, o sea, tendrían que hacer un puente aéreo, que ya no verás tú el lío. Un disparate. Sí, a propósito de esto, una cuestión técnica. El reabastecimiento de los portaaviones. Por cierto, recuerden el tamaño de un buque portaaviones. Básicamente una ciudad flotante, 5.000, a veces 5.500 personas, con además un grupo de ataque con otros barcos a su alrededor, importantísimos, e indispensable no solamente para el funcionamiento del propio portaaviones, este monstruo flotante, sino incluso indispensable para el funcionamiento de los barcos a su alrededor. Básicamente una base militar móvil. ¿Cómo realizan el reabastecimiento? Porque por ahí siempre mucha gente, bueno, pueden despachar en helicópteros, por ejemplo, la comida. Pero bueno, vamos a ver. ¿Alguna vez viste alguna ciudad del mundo aprovisionada con una ciudad del mundo de 5.000 habitantes con helicópteros? Completamente imposible por la cantidad de comida necesaria y además por la distancia, Fernando, porque la distancia cada vez mayor, imposible. Ni siquiera posible. Por helicóptero tendrías que mandar un portahelicópteros que también lo tienes que abastecer. Es decir, no tiene sentido. Claro. No, demasiada distancia y demasiado carga para el transporte en helicópteros. Con lo cual, de esta manera no. Entonces, despachan lo que se ha hecho siempre. La base. Claro. Desde la base abastecimiento. marina, claro, más cercana, un buque de abastecimiento. Ese buque de abastecimiento realiza desde uno de esos buques de abastecimiento con una pistola, realizan el lanzamiento de un cable hasta el buque portaaviones, generan un sistema de cables para el transporte de pallets o de plataformas de un barco al otro, los dos barcos flotando sobre el agua, con lo cual esto tampoco nada sencillo, el paso de los pallets colgando por cables de acero de un barco al otro a 50 metros o a 40 metros de distancia, y así van despachando las cosas, todo, desde la comida, el agua, las cosas de uso básico, como por ejemplo, uno de los faltantes, los tampones y las toallas higiénicas para las mujeres. Es el boxer. En el boxer, a ver, es el buque de asalto anfibio, que también es enorme, que está allí, y en el boxer se han quedado sin tampones y sin compresas, tal cual. El personal femenino, pues la veo, lo tiene fatal. Complicado. Es decir, ahora mismo, complicado. Bien. Esa es la forma de reaprovisionamiento. Claro, si el buque viniendo de más o menos cerca, entonces traíble comida perecedera, comida fresca, bueno, queso, leche, yogur, una banana o lo que, ¿no? O un tomate. Si el buque proveniente de 3.500 kilómetros de distancia, a la velocidad de un barco además, no en un avión, a la velocidad de un avión, bueno, todo eso caduca en el camino. Por eso, ahora, Fernando, cuando finalmente después de
la explosión de esta noticia en los medios estadounidenses. Nosotros esto lo presentamos mucho tiempo atrás, ¿sí? Pero hasta que las madres de los marineros comenzaron a presentar esto en la prensa y los medios estadounidenses recogieron la noticia, hasta ese momento el gobierno no reaccionaba. Ahora determinó el gobierno esto, que de aquí a poco el portaaviones Lincoln vaya a abandonar el Golfo Pérsico, ni siquiera el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo más afuera, y por el contrario, en su lugar va a aparecer este portaaviones, pero este portaaviones sacado de China, básicamente, del escenario claro, del es el Washington, creo, no estoy seguro ahora mismo. ¿Es el Washington? Esto, el George de Washington. Ahora no recuerdo exactamente, ahora lo presentamos, Fernando. Estados Unidos retira su último portaaviones de Asia, mientras Trump centra su atención en Irán y el hemisferio occidental. De Associated Press, la agencia estadounidense por excelencia de noticias. El George Washington, efectivamente. El USS George Washington abandona el Pacífico y se espera que reemplace al USS Abraham Lincoln, el Lincoln ahí en Oriente Medio. Bueno, la promesa de Trump, Fernando, en la campaña, basta de guerras inútiles, nosotros concentrados en nuestro verdadero enemigo, China. El último portaaviones sobrante en ese escenario, ahora mandado a Irán. Pero ¿cuál es el problema? Con esto generan el reseteo, el reinicio del reloj. Pero el problema de abastecimiento no desaparece. Este barco quizás se ha aprovisionado con alimentos frescos hasta cierta medida, en cierta medida, pero una vez consumido eso, la situación es exactamente la misma. Entonces los marineros comienzan otra vez la lucha contra estas condiciones de porquería a bordo. Lo hemos visto en el Gerald Ford, con el famoso también, con las cloacas allí inundadas, llenas de mierdecilla por todos lados. Luego el famoso incendio que lo pudieron apagar en algo más de 30 horas, es una cosa sin importancia, como los que yo tengo en casa cuando la estoy cocinando, y ahí va, que se me va ahí un poco el fuego. Una colilla de cigarrillo ahí claro, en el piso. Y tuvieron ¿qué pasó? Que tuvieron que retirarlo. Ahora, más de lo mismo con el Abraham Lincoln, también han tenido problemas de fontanería. Bueno, y con el siguiente que venga, pues pasará lo mismo. Es cuestión de tiempo, como bien señalas. Problema, que es que tienen un gravísimo problema. Y es un proceso que afecta a la Marina, pero afecta a todos, especialmente a la Marina, porque Estados Unidos es una potencia fundamentalmente aeronaval, pero que es un proceso de degradación de las capacidades de Estados Unidos para realizar proyección de fuerza. ¿Por qué? Y esto se ve especialmente cuando tienes que estar bastante tiempo en una determinada área con portaaviones o con buques de asalto anfibio y tal. Pues porque no tienes capacidad. Fíjate lo que te señalabas ahora. Es que, como la situación es tan penosa, Estados Unidos tiene 11 portaaviones con sus correspondientes grupos aeronavales. Claro, dices, bueno, si tiene 11, pues tiene 11, pero como si no los tuviera. ¿Por qué? Porque tienes el Gerald Ford, que se tuvo que ir, y ese tiene como mínimo para un año. Como mínimo, seguramente para más. Ese ya, olvídate. 4 que están en mantenimiento de largo recorrido, que son de más de un año. Olvídate, esos tampoco van a estar disponibles ni ahora ni el año que viene. 5 afuera ya. 5 afuera. Este que se va. Pues ya van 6. Luego están los que quedan. Es decir, tenemos es que es delirante. El George Washington, siempre hay un portaaviones norteamericano en el Pacífico. De hecho, el único sitio donde permanentemente hay una base de portaaviones norteamericanos con un portaavión fijo es Japón, donde estaba y luego se da vueltas por la zona. Es decir, pero bueno, pues ahora no. Lo mandan aquí. Pero claro, entonces lo mandan al Golfo Pérsico. Bueno, al Golfo Pérsico si ya quisieran entrar. Los mandan al Índico ahí. ¿Y ahora qué te van a tener que hacer? Pues deprisa y corriendo, algunos de los portaaviones que les quedan, que están en un proceso de
Bueno, creo que hay otro por ahí, espérate, que todavía está más o menos operativo. O sea, tendrían ahora mismo 3, creo, pero insuficiente. Ahora, Fernando, no pueden con Tienen que los sacar uno de los que están en. Van a tener que sacar uno de los que están en. Es decir, cuando un portaaviones ha tenido un proceso largo de mantenimiento, no coges y dices, ya hemos terminado las reparaciones, venga, ya está, ala. O le hemos cambiado el combustible, que esa es otra. Cuando te están cambiando el combustible nuclear, porque esto funciona con reactores nucleares, eso te lleva varios años. Es un desmadre. Pero bueno, no dices, ya está, ya hemos hecho aquí las chapuzas y esto está arreglado. Y no es, pues venga, nos vamos. No, tienen un periodo en el que tienen otra vez que poner a prueba en mar que todo eso funciona bien. Y eso te lleva bastantes meses. Incluso la tripulación, Fernando, después claro, de 2 años de reacondicionamiento, claro, los nuevos marinos, sin la más mínima idea del claro, funcionamiento estamos hablando del día a día de que funcione como un reloj, o por lo menos eso se pretende, como tú señalabas, un cachivache, un barco que tiene 5.000 personas dentro. Es decir, cada una con funciones muy dispares. Es decir, claro, eso lo tienes que engrasar. Es decir, hasta que sea operativo. De verdad. Luego ahora mismo no tienen portaaviones operativos de verdad. ¿Qué van a hacer? Coger uno de estos que están ahora mismo en pruebas, digamos, y de prisa y corriendo certificarlo para que se vaya a algún lado. Pero ya estamos y con otra la chapuza. cosa, Fernando, si el portaaviones enviado lo despachan desde el hemisferio occidental, no puede siquiera recorrer el camino más corto a través del Mar Rojo por los hutíes en Bab el Mandeb, en el estrecho de Bab el Mandeb, con lo cual deben realizar una circunnavegación de África larguísima, con lo cual otro problema más. Claro, no, por eso lo que están haciendo, a ver, los norteamericanos, Estados Unidos, claro, como tienen que dominar los mares y tienen que dominar el Atlántico y el Pacífico, grosso modo, es decir, pues tienen una base en el Atlántico de portaaviones, Norfolk, y una base en el Pacífico, en la costa de California, San Diego. Entonces, lo que hacen es despachan, dependiendo de dónde vayan, si los quieren mandar al Mediterráneo, pues lo despachas desde el Atlántico. Si lo quieres mandar a Japón, pues lo mandas desde el Pacífico, desde San Diego. Pero es que... Pero pregunta, Fernando, ¿cómo pueden el paso? ¿Cómo pueden? Esta es la base de Norfolk, Virginia. El último, el Ford, enviado acá. Y yo recordaba a los últimos saliendo desde acá. Si quieren el paso al Pacífico por el lado americano, por el canal de Panamá, no pueden por el tamaño de estos bichos. Yo creo que no, que por el canal de Panamá no tendrían. Pero mandar por abajo. Por el estrecho de Magallanes. No, un disparate. Por Magallanes. Una vuelta tremenda. El estrecho de Magallanes siempre ha sido un sitio problemático, quiero decir que no es fácil, aunque sea con las tecnologías que tenemos ahora se puede hacer tal, pero ¿qué vas a hacer? Es decir, pues claro, por eso tienen 2 bases y la mitad más o menos de los portaaviones en un lado y la otra mitad en otro, porque si no, ¿qué mandas esto? El de Norfolk a que vaya por... Claro, esto, si lo mandas al Mediterráneo, pues vale, el de Norfolk como el Gerald Ford por aquí, pero antes hacían, bueno, tampoco pueden pasar, no sé si pueden pasar por el canal de Suez, no, creo que sí. No pueden. Este es el camino ideal, pero esto no pueden, entonces... No, creo que por el canal... No, si por el canal Suez entran, quiero decir que caben. No, por el canal de Suez puede, pero no pueden por Bab el Mandeb. No, claro. Por los entonces, ahora tienen que circunnavegar a África, que es un disparate por aquí el Cabo de Buena Esperanza. Pero oiga... más abajo todavía, sí. Más abajo, es decir... Entonces claro, esto es un disparate y encima se le van cerrando estrechos. Quiero decir, el de Hormuz, el de Bab el Mandeb, y como siguen así se le van a cerrar más. Es decir, porque... Otra cuestión técnica, Fernando, porque mucha gente a menudo reacciona de la siguiente manera. Si el portaaviones con tantos problemas, que el portaaviones abandone el grupo de ataque y que los destructores, las fragatas, etcétera, realicen sus tareas, su bloqueo naval, sus ataques, etcétera, solos. No, señores, no.
porque el portaaviones, precisamente por su tamaño, representa la base operativa de todos esos barcos y por sobre todo con la provisión incluso de municiones guardadas en el portaaviones y entregadas a los otros barcos, a menudo lo mismo con insumos básicos, pero por sobre todas las cosas, el portaaviones genera tanto la capacidad ofensiva como defensiva de esos barcos, porque el portaaviones presenta sobre su cubierta los aviones AWACS, los aviones radares. Y esos aviones no solamente participan en las operaciones ofensivas, sino esos aviones ni siquiera pueden realizar del todo lanzamientos de largo alcance con misiles como los Tomahawk o demás, desde los destructores. Pueden, pero limitadamente porque carecen de ojos. En cambio, con el avión en el aire, ese satélite ayuda al direccionamiento, participa en el direccionamiento, pero más que eso, estimado Fernando, esos AWACS en el aire pueden determinar a distancia la existencia de enjambres de drones, por sobre todas las cosas, misiles también, pero por sobre todas las cosas lo más preocupante, enjambres de drones mucho más allá del campo visual, detectados por ahí, y desde esos propios aviones, y desde el propio portaaviones, o bien con mucha mayor capacidad defensiva realizan la intercepción, o bien despachan los aviones F-18, F-35, para la intercepción de esos drones de camino hacia el grupo de ataque. Con lo cual, si abandonan a los destructores ahí, los machucan a dronazos. Claro, no pueden abandonarlos. Claro, es decir, tú dices, bueno, pues puedo poner destructores, sí puedo poner destructores, pero de hecho hay más destructores que los que llevan los grupos aeronavales. Es decir, ahora mismo en el Golfo hay más. Bueno, para hacer digamos, el famoso bloqueo de Trump, que es un bloqueo, en fin, un tanto sui generis, ¿no? Que ni es bloqueo ni es nada. Pero bueno, pero que efectivamente, es decir, es que un grupo aeronaval está concebido como una unidad, es decir, como un grupo de barcos que funcionan, como tú has señalado, en red, para que nos entendamos. Entonces, claro, es que los aviones, no olvidemos una cosa, es decir, que es que los aviones por eso mandan dos portaaviones, había dos portaaviones, tal. Eso significa que puede lanzar una cantidad de aviones a lanzar ataques de todo tipo y hacer todo tipo de operaciones contra Irán, que es fundamental, porque solo con los portaaviones, solo con las bases aéreas que tienes, y encima tienes pocas ya, las de Israel y las de Jordania, aunque metas allá aviones, no es suficiente. Y ya digo, la capacidad de maniobrabilidad y de proyección de fuerza que tienen los grupos aeronavales, que están concebidos para poder atacar sitios donde no es fácil llegar desde una base terrestre, desde un aeródromo militar, por ejemplo, como los que tienen en Israel, justamente están para eso. El problema es que estos inútiles han abandonado sus bases porque no han querido dar la batalla, porque se suponía pérdidas y tal, no han querido dar la batalla y han abandonado sus bases militares cercanas a Irán, como las de Bahrein, como tal, y todas estas. Y luego, como no cada vez miden peor las cosas, se han dado cuenta de que no tienen suficientes buques de reabastecimiento para la flota. Es decir, que es que esa es otra, que de los 34 que tienen, solo tienen 4, bueno, tenían, ahora ya solo tienen 2, porque los han retirado por temas económicos. Lo típico de un imperio en decadencia. De todos, de esos 34, han retirado 2, ahora son 32, solo tienen 2 que tienen la capacidad de reabastecer al mismo tiempo tanto de combustible como de municiones, comida, etcétera. ¿Qué significa eso? Que si ahora quieren reabastecer, como no tienen nada más que 2, es decir, y no tienen capacidades, pues tienen que hacerlo con los otros 30. Y los otros 30, aparte que están muy antiguos y que se están sustituyendo con problemas y demás, tienen que mandar 2, no 1. Uno que te lleva solo el combustible, otro que te lleva el resto de las cosas, la comida, el agua, las municiones, etcétera. Más complicado todavía y con mayores problemas porque encima tienen son más pequeños, tienen menor alcance. Un desastre. Resultado, un desastre. Y esto es problema de que cada vez Estados Unidos planifica menos.
Dice, venga, vamos a por Irán, como si esto fuera... Y no, como pensamos que esto iba a ser una operación de 4 o 5 días, como mucho un par de semanas, pues ya está. Luego resulta que las cosas se complican, pero claro, esto es un problema, primero, yo supongo que a Trump y compañía le habrán dicho, mire usted, es decir, cuando te presentan todas las opciones para hacer un ataque, te presentan todas las opciones y además opciones de lo que podría salir mal y por lo tanto cómo eso se podría, digamos, ponerse más difícil y al mismo tiempo tienen que dar una opción de salida. Quiero decir, nosotros vamos a atacar Irán o lo que sea, o Chipre o el Congo belga, da igual. Es decir, ¿cuáles son las opciones? Pues mire usted, hay esta opción, esta y esta, 3, vale, venga. Al mismo tiempo, los que han hecho el diseño, los que han hecho la planificación, prevén posibles dificultades que puedan tener. Y en función de esas dificultades, tienen que preparar la logística, que es la clave de todo, para que, si surgen esas dificultades, poder paliarlas y poder solventarlas. Bueno, pues esto es lo que está también fallando. Es decir, y luego ya encima tienes una recua de alfabetos que están allí con el patán de Trump dirigiendo, el Witkoff, el yerno, sabes tú lo que sabe el yerno de temas militares, es decir, claro, pues al final es que tienes ahí un grupo de ineptos que encima viene Netanyahu, que es un viejo, una vieja zorra, bueno, un viejo zorro, perdón, no sé qué estaba yo pensando, un viejo zorro que se las conoce todas y que tal, y tú te les lía a estos y les mete, desembarca en una operación militar que no tenía posibilidades de salir bien, que no la tiene, de hecho. Estimado, otro indicio para nuestro análisis. Recuerden que a partir de hechos conocidos, aceptados por los propios estadounidenses, estamos realizando un análisis, realizamos un recuento de los hechos de la situación actual de los Estados Unidos en Irán para determinar si efectivamente pueden estar deliberando sobre la utilización de armas nucleares o no, en realidad una locura nuestra y de los congresistas estadounidenses denunciándolo, no solo nuestra, ¿no? Pero bueno, otro elemento para el análisis, estimado. Atención a esto, aquí como siempre primero en inglés, ahí. Bueno, esto es una publicación del USNI o US Naval Institute, el Instituto Naval de los Estados Unidos, un instituto de investigación privado fundado hace 200 años, si no recuerdo mal, 1873, supuestamente sin relación con la Marina estadounidense, pero básicamente un instituto formado por ex marineros dedicado a temas estratégicos de la Marina como un instituto no asociado, pero no parte de la Marina estadounidense. Básicamente una publicación oficial de la Marina en la práctica. Bueno, atención a esta confesión de ellos, confesión de parte. El USS Benfold quedó varado en el mar de China Meridional durante 4 días tras una avería mecánica. Atención a esto, estimado. Según ha podido saber este US Naval Institute News, ¿no? Las noticias de este instituto, el destructor de misiles guiados USS Benfold pasó 4 días en el mar de China sin energía tras un fallo mecánico. El Benfold sufrió una avería técnica que provocó una pérdida de energía el mes pasado, según declaró el comandante Matthew Comer, portavoz de la séptima flota de Estados Unidos, a este medio en el comunicado. Y aquí el comunicado, atención. El 24 de julio de 2026, mientras realizaba operaciones de rutina en el Indo-Pacífico, el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Benfold, reportó una avería mecánica en sus generadores, lo que provocó una pérdida de energía, reza el comunicado. No hubo heridos entre la tripulación, que demostró resiliencia, determinación, profesionalismo y una firmeza inquebrantable en su respuesta. Estupendo. Aquí la aclaración del medio. La falta de electricidad dejó a los marineros sin servicio de cocina,
sin baños, sin aire acondicionado. El agua potable también se vio afectada, según el propio Comer, el comandante del barco. No respondió a la pregunta sobre cómo gestionaban los marineros los residuos. La caca, básicamente. Me lo imagino, básicamente, más o menos. Las opciones son limitadas, Fernando, que se diría. Los abandonaron 4 días en alta mar, zozobrando, sin comida, sin agua, sin inodoros, flotando, nada más que flotando, porque el barco flotando por sí mismo, sin movilidad, pero sin electricidad también. Tremendo, Fernando, esto. Claro, pero es que es eso, es decir, es que esto es un síntoma. Si fuera un caso, dice, bueno, pues es un caso, lo tiene cualquiera y tal, pero es que es los portaaviones, los buques de asalto anfibio, los destructores, es que es todo. Es una potencia en decadencia que despilfarra, esto es importante, despilfarra una cantidad de dinero en defensa brutal que no es efectivo, porque lo despilfarra. Y al final lo que tienes es una flota estresada, tanto a nivel de personal, de marineros, etcétera, como a nivel de materiales. Es decir, que es que como no tienes el mantenimiento necesario, pues se te estropea, que es lo que le pasa a todo. Quiero decir, cuando no tiene mantenimiento. Son barcos tecnológicamente muy avanzados, son barcos que necesitan un mantenimiento, digamos, cada muy poco tiempo. Bueno, pues entonces, y que claro, además no olvidemos, es una flota oceánica, no es como si dices, no, es que yo tengo mis barcos de guerra, pero los tengo para estar solo en el Mediterráneo, que es un mar pequeñito. Bueno, vale, no, estos están por todo el mundo. Claro. Claro, es decir, 4 días a la deriva, Fernando, 4 días a la deriva. Si de repente un día con tempestad en el mar, sin potencia en los motores, una tempestad en el mar a la deriva. El colmo hubiera sido que hubieran tenido que llamar a los chinos para que les ayudaran con un SOS diciendo, pero sobre todo, tú fíjate qué imagen están dando. Es decir, la imagen tercermundista, bananera. Aquí también podemos hablar de república bananera porque Estados Unidos es una república. No olvidemos. Es decir, de república bananera, pero ahora de los estadounidenses, que están dando. Es decir, un barco un destructor ahí, que es 4 días a la deriva, los portaaviones que no se me venden de milagro, en los buques de asalto anfibio ni te cuento, sin tampones y sin comida fresca, sin comida fresca, sin tal, pero ¿qué es esto? Es decir, es sin que jabón, claro, es decir, es la imagen que está dando, ya no de potencia venida menos, sino absolutamente de cutrez, de que tienes una marina cutre, de que tus marines son cutres, de que es tremenda. O sea, claro, ahora mismo debe estar pensando enfrentarse a Estados Unidos hasta el país más pequeño, hasta Andorra. Quiero decir, porque la imagen que están dando es patética, de incapacidad, de impotencia. Fernando, aquí otro, otro destructor estadounidense de la misma clase, claro. La clase Arleigh Burke, avistado cerca del mar de Japón, evidentemente otro, pero del mismo tipo. Atención a las imágenes de esto también del día de ayer. Alguien filmando desde cerca a este buque de guerra. ¡Ay, que está muy nuevo! El estado de Fernando. Ya, a ver, un poco oxidado está. Oxidado, un desastre. Claro, pues ¿cuánto fue la última vez? A ver, pues es que, por lo que decimos, si no tienes el mantenimiento adecuado, porque no tienes capacidades y porque tu flota se ha ido degradando, en el despilfarro entra no solo que tires el dinero, sino que además, cuando hacen los contratos de mantenimiento, etcétera, no se cumplen. Es decir, que es que resulta que la empresa tal o quien sea tiene que suministrar tantos equipos para reemplazar a estos otros, es que no estará a tiempo. Con lo cual todo se va degradando. Uno así, con la pérdida de la planta del motor,
En uno de esos, yo te quiero, Fernando, en uno de esos 4 días a la deriva en alta mar, en esa catramina flotante. Yo ahí lo principal, para empezar, es determinar la dirección del viento. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si tienes que mear, para que no te caiga. Es decir, para que no, esto no es, el famoso, no es tontería, ¿no? Sí, nunca el pis en contra del viento siempre peligroso, ¿no? Ahí está. Esto ya, cuando antiguamente ya esto lo sabían, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Luego, lo de las deposiciones, pues hombre, como el barco estaría parado, anclado y tal, estas cosas, pues seguramente dice, bueno, pues me pongo una esquinita de la cubierta y ahí me agarro bien, pero no me caiga el agua. Sostenido de una mano de cada uno en cuclillas y la colita para afuera. Dos marineros, amiguetes y tal, que estén cachas. Que te quieran los amigos marineros, porque te abandonan ahí en cuclilla con el culo hacia afuera y para abajo. Pero es que luego les toca a ellos. Es que 4 días sin ir al baño se nota, sobre todo si tienes ganas. Entonces, al final hay cierta reciprocidad. Pero bueno, pero eso, lo que tú dices, a lo mejor luego por dentro del barco, no lo sé, pues yo tampoco soy experto, pues funciona bien y tal, no lo sabemos, pero la imagen que das de barco oxidado chatarra, del clásico, a mí es que me recuerda a estos pesqueros que ves varados ahí en un puerto, que llevan ahí tropecientos años y que ya están ahí muertos de asco. Pues es lo mismo, la imagen que das, claro, es que es todo patético. Real, no nada de inteligencia artificial, esto confirmado. Además de todo esto, porque si ya los problemas directamente con el motor, con la electricidad, con el sistema de cloacas, con la comida, bueno, después, además de esto, porque estos barcos de guerra, después de esto, las cuestiones ligadas a lo militar, como por ejemplo los arsenales. Otra noticia, Washington Post ahora, el ejército estadounidense ha perdido aproximadamente el 25% de sus drones Reaper a medida que la guerra con Irán agota su arsenal. Estos aviones, cuyo costo asciende a $50 millones cada uno, han sido muy utilizados en los alrededores del Estrecho de Hormuz, pero son objetivos relativamente fáciles para Irán y sus aliados. Ya no recuerdo cuántos videos vistos de Reapers derribados por Irán. Un montón. Bueno, esto también confirmado por los medios estadounidenses. Y se me olvidaba una cosa, para más INRI, es decir, es que encima el cachondeo 45 bajados, hasta ahora por lo menos 45 sin derribados. Contar, creo que aquí solo estamos contando los de los iraníes. Los hutis también se llevaron por delante unos cuantos. Sí, pero bueno, es que no, me acordaba ahora. Encima la coña es mayor, es decir, porque vas con tu destructor, muy bien, tal, no sé qué, con tus misiles. Como estás en guerra, pues los disparas. La mayoría de los misiles que se utilizan, que llevan los destructores de ataque o de intercepción de misiles del enemigo, no se pueden, o sea, cuando van estos barcos que hemos hablado de suministro, no se pueden suministrar de esa manera. Tienen que ir a puerto. Es decir, que si tú lanzas todos tus misiles, tu Tomahawk, tus misiles de interceptores de drones o tal, y te quedas sin ellos, o ya ves que te estás quedando sin ellos, te tienes que ir corriendo a puerto porque la única manera de reponerlos es en puerto, no los puedes reponer en alta mar. Luego, más problemas añadidos. Es decir, porque si, de hecho estaban trabajando a ver si podían, pero claro, esto lleva años, es decir, hacer sistemas para que se pudieran estos misiles. Ya sabes, estos misiles van en celdas, es decir, el destructor y tal tiene una especie como de celdas donde van ahí todo tipo de misiles y estos, ¡pum!, cuando lo vemos se los lanzan desde la celdilla que se abre y catapum, sale el misil. Bueno, pues estos hay que meterlos de una manera que solo se puede hacer en los puertos. Luego, más problemas, es decir, claro, todo esto se supone que tú tienes ahí en el Pentágono un equipo de planificación que es el mejor del mundo y seguramente muchas de estas cosas las prevén, pero entramos también en otra dinámica que es típica de los imperios en decadencia, que es, a ver, yo soy el almirante de lo que sea o el general de lo que sea. Y yo quiero que en vez de ser un almirante o un general, por ejemplo, de 2 estrellas, pues pasar a ser uno de 3 estrellas. Pero claro, para que me asciendan, no voy a ir a decirle al presidente Atrani o al jefe del Estado Mayor conjunto, y decir, no, esto de atacar Irán es una tontería. Nada, esto, porque entonces se va a enfadar el presidente y a este no lo ascienden.
Total, que al final vas y dices, pues bueno, que el presidente quiere atacar Irán, pues le digo que sí. ¿Qué más da? Si yo lo que quiero es que me extiendan al general de 3 estrellas, de 2 a 3 o de 3 a 4, cuanto mejor, porque además cobran más pasta, y luego cuando pase a la industria privada, cuando ya me jubile de general o de almirante y pase a la industria privada, me van a pagar más. Pues soy un general de mayor rango. Es decir, este es otro de los problemas típicos. Es decir, de que bueno, producto de un ejército cada vez en mayor decadencia. Entonces, claro, efectivamente, al final le dices a tu jefe lo que tu jefe quiere oír, aunque no sea verdad. Esto, que si te pasa, pues en una empresa normal es grave, pero en algo, en un ejército es gravísimo, porque la lías. Estimado, más y más desastres. Más desastres. Además, todo de reportes provenientes de los medios de ellos. Sí, sí. Otro, Washington Post nuevamente. Según fuentes oficiales, vamos a acomodar nuestras cabezotas correctamente. Ahí está. Según fuentes oficiales, crece la frustración con Trump entre los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Según funcionarios árabes y occidentales, los líderes del Golfo temen que el presidente sea incapaz de gestionar la diplomacia necesaria para lograr la paz con Irán. Bueno, incluso hace unos días recordarán la firma de un acuerdo de defensa conjunta entre Arabia Saudita, Pakistán y Turquía. Egipto no participó, pero participaría en el futuro, más allá de cualquier cuestión relativa a la concreción de ese acuerdo, cuál es el significado y demás. Bueno, eso responde evidentemente a una situación en la cual los países del Golfo, hasta hace poco seguros de la protección estadounidense, hoy, estimado, determinan que Irán los está machacando a bombazos, a dronazos y a misilazos, y que toda la inversión en la defensa estadounidense, con sus bases allí en sus países, la entrega de la soberanía y demás, por cierto, con bases estadounidenses a menudo financiadas por los propios países del Golfo. Bueno, que todo eso sin ningún sentido, si Irán quiere, los desaparece del mapa. Esto surge básicamente a raíz de la Primera Guerra del Golfo, la de 1991. Es decir, los países de la monarquía del Golfo, las petromonarquías, se dan cuenta de que, uy, si sale por ahí alguno, que puede ser Irán o no, en ese momento no era Irán, era Irak, que bueno, pues si llega a Irak, ocupa Kuwait, claro, Kuwait ocupó en 2 patadas, porque es una mierdecilla de Estado, desde el punto de vista de sus capacidades defensivas. Entonces, a partir de ahí, ya no hay un acuerdo, y es que a partir de ahí nos vas a proteger del pirado que salga, sea en Irak o donde sea, en cualquier momento, y quiera quedarse con algo de nosotros y nos ataque, sea Irak, Irán, ya digo, cualquiera, es decir, como buen mafioso, que es Estados Unidos, bueno, pues protección a cambio de dinero. Es decir, nosotros compramos armamento que no sabemos ni utilizar, pero qué más da, es decir, o vamos a pagar por ello. De hecho, la guerra como tú bien señalabas, la primera guerra del Golfo, que es donde se establecen en casi todas estas bases, la primera guerra del Golfo, Arabia Saudí y compañía, los kuwaitíes, etcétera, les pagaron la guerra entera, todos los gastos enteros. Coste del ejército norteamericano en la primera guerra del Golfo, la de 91, 0. Es más, ganaron dinero. A partir de ahí se establece esta relación mafiosa de protector y tal, y no te preocupes que si te atacan, yo te defiendo y los machaco. Bueno, pues esto se ha roto. ¿Por qué? Porque han comprobado las monarquías del Golfo que quien tenía que defenderlas no ha sido capaz de hacerlo. Y ahora mismo están buscando, evidentemente esto no lo puedes hacer, pues las pasamos de Estados Unidos, no pueden pasar, pero sí que están buscando acuerdos, a veces bajo cuerda. Se habla, esto es muy difícil de comprobar, pero ha salido en los medios de comunicación y tal, que por ejemplo, casualmente en los últimos meses y tal, no se han bombardeado a los de Emiratos Árabes. Pues parece ser que ha habido aviones, y esto sí que hay constancia,
de que aviones que salían de Emiratos han llegado a Irán, y no uno, sino varios, y parece que es que estaban traspasando dinero a Irán para que no les atacara. Básicamente, digamos, parte de los activos congelados que tenían de los iraníes, que tenían los emiratíes, para que no te ataquen. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que a quien le pagabas ya no funciona. Entonces, bueno, al final habrá que pagar a los iraníes, aunque tenga que hacerlo bajo cuerda para, digamos, guardar las apariencias. Pero es que estos ya como guardianes no funcionan. Y esto es lo que tenemos. De ahí que haya todos estos movimientos. ¿Te acuerdas que venimos hablando desde el año pasado ya, prácticamente, de que se está generando un eje sunita que iba a estar establecido fundamentalmente, hemos aquí hecho un montón de programas, Arabia Saudí con los pakistaníes, con los turcos. En este caso no han metido a los egipcios por un veto. Los turcos querían, ya han abogado por ello, por un veto de los saudíes, que tiene que ver ya con cuestiones internas, con cuestiones de las relaciones entre Arabia Saudí y Egipto en África, pero acabarán metiéndolos también, con lo cual se está generando ese eje sunita, que no olvidemos que está, digamos, auspiciado de alguna manera, fomentado, favorecido por chinos y rusos. ¿Por qué? Porque cuando se termine de generar, y esto llevará tiempo, quiero decir que esto no es de un día para otro, tiene que terminar la guerra de Irán y un montón de cosas más, se normalicen las relaciones de estos países con Irán y al final se creará una estructura de seguridad regional con los iraníes también dentro, en la cual estarán norteamericanos y israelíes fuera. Este es el objetivo final, pero esto tardará años. Por el momento ya se han dado estos pasos que son simbólicos de este acuerdo de la Meca. Bueno, como todo, las cosas tienen que empezar a andar al principio, pues eso, con pequeños pasitos, con cosas simbólicas. Evidentemente, vamos, si los iraníes, imaginemos, si los iraníes atacan a bombazo limpio a los saudíes y tal, ni los turcos ni los pakistaníes, por mucho acuerdo firmado que tengan con los saudíes, se van a lanzar allí a meterse en una guerra con Irán porque no tienen ningún interés. Esto es, ya digo, ahora mismo es más simbólico que otra cosa, pero ya es una señal muy clara de que, mire usted, Estados Unidos en la región ya no es lo que era. El pacto de la Meca hace 10 años era impensable. Bueno, 10 años, menos. Es decir... antes de la guerra en Irán, Fernando. Antes de la guerra en Irán, impensable. Y eso que ya estaban muy tocados. Pero, no, porque tenía el control férreo y absoluto los norteamericanos de la región. Pero bueno, lo bueno que tiene Trump, a ver, entre comillas, bueno, es que los desastres que está generando están acelerando el proceso de descomposición de Estados Unidos y su pérdida de hegemonía a nivel mundial. Quiero decir, porque tener un tonto al mando siempre ayuda en esto. De que, claro, el problema es, como señalábamos aquí, que se me olvidaba también, puede Estados Unidos, están debatiendo, no lo sabemos, pero es verosímil, no sabemos si es verdad o no, pero verosímil, que es algo distinto a verdadero, es verosímil que Trump con sus generales y tal estén debatiendo la posibilidad de uso de armas nucleares. Sí, ya te digo yo que sí. ¿Por qué? Porque se ha debatido muchas veces. Me explico. A partir de los atentados del 11 de septiembre, de las muchas cosas que hace Bush hijo en el 2001, es revisar toda la doctrina nuclear. Hace más cosas, pero bueno. Y a partir de ahí, barra libre, básicamente. Es decir, podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos atacar estados que no tengan armas nucleares, con armas nucleares, sin problemas. Lo que queramos. Barra libre para ellos mismos. Con lo cual, desde hace mucho tiempo, esto no, y además en debates públicos, es decir, que se ha hecho público en la prensa norteamericana, pero desde la época, pues eso, de la guerra de la Segunda Guerra del Golfo, por ejemplo, contra Irak en 2003 en adelante. O sea, que esto no se ha debatido la posibilidad o no de usar armas nucleares tácticas en todo tipo de operaciones. Entre ellas operaciones contra países que no tienen armas nucleares y como elementos para la destrucción de determinados puntos, como pueden ser búnkeres y tal. Lo que ya sabemos, y esto está más que estudiado, es que el paripé que hizo el año pasado Trump, vamos a soltar la GBU 57 para destruir los búnkeres subterráneos que están
dentro de las montañas en los Zagros, esto fue un paripé y no destruyó nada. Destruyó las instalaciones superficiales, pero eso da igual. Que si tiran bombas nucleares estratégicas, esto afecta a toda la región y no se lo van a permitir. Luego, ¿pueden tirar armas nucleares tácticas? Sí. ¿Con eso destruirían el búnker? Posiblemente, no lo sabemos, tendríamos que tener más datos. Pero claro, estás abriendo la caja de Pandora, ¿eh? Por muy táctica que sea, lanzar una bomba nuclear, que no se han lanzado bombas nucleares desde Hiroshima y Nagasaki. Y si encima la lanzaran en agosto, ya ni te cuento, ya por aquello de las conmemoraciones. No, y además, claro, Fernando, en el escenario actual, si Estados Unidos con un arma nuclear utilizada contra Irán, ¿por qué no puede entonces Rusia perpetrar una locura semejante, perpetrar un ataque con armas nucleares contra Ucrania, contra Europa, claro, China? Es que se ha abierto la caja de Pandora, se ha abierto el melón y a partir de ahora todo el mundo va a decir, pues si ustedes lo hacen, mientras tanto, ¿cuántas presentamos, Fernando? 4 o 5 noticias de cuestiones distintas, todas describiendo la situación desesperante de Estados Unidos en Irán, según ellos mismos. Sí, pero mientras tanto, Trump en la nube de Valencia, Trump en otra realidad. Por cierto, antes de Trump, aquí... también de la página de Taylor, de Marjorie Taylor Greene, mira, yo a veces sorprendido por la cultura política de Estados Unidos. Bueno, aquí ella en el yate, eso sí, con la banderita. Eso que no falte. Que en nuestros países, Fernando, difícil una política con un mensaje al pueblo en su cuenta, así, ¿no? Con el escote abierto así, en su lancha, con motor fuera de borda, anteojos negros, short, pantalones cortos apretaditos. Y esto no sé si era un cubata que tiene ahí, es decir, o lo que sea, una bebida. Alcohol quizás no porque, alcohol a la vista no porque ella conservadora, pero bueno, conservador, por un lado, ultraconservador en algunas cosas, pero... En Europa esto tampoco pensable, una política hablando así con la pechuga al aire, pantalones cortitos y en su yate en el lago. Aquí una crucecita católica o cristiana, ¿no? Una cruz. Esto parece una serie muy antigua que había que era Vacaciones en el Mar, es decir, que salían allí. Es que parece de verdad. Qué delirio Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto es cosa de los norteamericanos, que ya sabemos que esto, la política la conciben como espectáculo, y además allí, eso tú lo sabes, es decir, el éxito, aunque sea con 200.000 árabes que te ha llevado por delante, es valorado, es muy valorado, el éxito como sea. Entonces, por eso un fanfarrón insoportable como Trump, fanfarronea todo el tiempo, yo soy rico, yo esto, y la gente como, ay, qué bueno, qué bien, él exitoso. Bueno, en nuestros países, Fernando, generaría repudio, algo así, ¿no? En nuestros países tenés que decir, no, yo rico, no, yo lo que gano, simplemente, al revés. Que esa una diferencia entre el catolicismo, la moral católica y la moral protestante, pentecostal incluso, Fernando, porque los alemanes para nada así, los alemanes protestantes, no calvinistas, sino protestantes luteranos, y la modestia, una cuestión, ellos quizás los viejos ricos con mucho dinero, pero nunca ostentando. Mal vista la ostentación. En cambio, los británicos un poco más, quizás los anglicanos, ¿no? Y los estadounidenses, pero a lo loco. Pero fíjate que yo creo que cada vez esa cultura de la ostentación, que tú muy bien señalas, cada vez se está trasladando más a Europa. Cada vez vemos más políticos a todo el mundo, vamos. Es decir, que van por ahí y tal, diciendo, mira, fíjate que aquí me he comprado el traje este que vale una barbaridad. Incluso en países ortodoxos, cristianos ortodoxos, como en Rusia, los nuevos ricos rusos, los oligarcas, súper ostentadores, pero
en sí, por ejemplo, Putin o los políticos conservadores ligados al conservadurismo ortodoxo, ellos para nada, mal visto esto de la ostentación. No, vamos. Es decir, tú te imaginas a Putin desde no, estoy aquí en mi yate, si es que lo tiene, no sé si lo tiene o no, me da igual. Es decir, no, para nada. O Xi Jinping. ¿Tú te imaginas a Xi Jinping aquí? No, Xi Jinping con el partido. De hecho, a un alto cargo del partido le pillan muy austeras. Sí, y a un alto cargo del partido le pillan haciendo esto y haciendo, yo aquí estoy en esto, le hacen una investigación de narices y lo que vaya directamente a cárcel. Para empezar. O sea, no. ¿Por qué? Porque es síntoma de corrupción. La ostentación de bienes que no se sabe muy bien nunca, porque es muy difícil de probar de dónde viene este barquito, de dónde viene tal. No. Esto que tú dices, la cultura que había antes de los ricos, que tenían los ricos, no, yo no salgo en los medios, tal, cuanto menos conocido sea mejor y ostentación cero. Ahora no, ahora los ricos son como Elon Musk, que va diciendo que soy rico. Es decir, y contándolo y paseándolo y tal. Y fíjese, soy el hombre más rico del mundo y tal. Sí. Por aquí, estimado, la página de Donald Trump, genera verdaderamente sorpresa día tras día, él superando la vara cada vez más alta. Bueno, acá esto es lo más serio y aún así una disociación con la realidad total. No hay conversaciones ni negociaciones en curso ni programadas con la República Islámica de Irán. Hasta ayer él todo el tiempo, estamos en negociaciones. Bueno, de la noche a la mañana no. El bloqueo naval se mantiene en plena vigencia, invento. El estrecho de Hormuz está abierto y operativo. Todos los días ataques contra buques desobedeciendo las indicaciones de Irán. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas. Gracias por su atención. Otra realidad, pero los propios medios estadounidenses rechazando esta estupidez. Sí, pero el problema es, claro, en Europa ya es igual, por desgracia, o prácticamente igual. No podemos jactarnos de lo contrario. Pero es que el público, la población norteamericana, el público al que se dirige Trump, es un público muy inculto, muy analfabeto. Entonces, claro, les puede colar que han sacado lo de las minas. ¿Qué van a sacar las minas? Pero si tendrías que ir allí. Bueno, desminar es muy complicado y encima en guerra más todavía. Pero bueno, pero él, como se dirige a un público, además, yo creo que Trump eso lo maneja bien, por desgracia. Es decir, el consumo de información inmediata. O sea, hoy puedo decir, de acuerdo. Esto es orwelliano, hoy puedo decir que hemos llegado a un acuerdo y mañana puedo decir que ni siquiera hemos negociado. Da igual. Porque no te acuerdas de lo que has dicho ayer. La gente no se acuerda de lo de ayer. Solo vale el de acuerdo. Ahora, efectivamente, los votantes de Trump, quizás con un perfil muy parecido al de Homero Simpson, ¿sí? No particularmente lúcidos, no cultivados, educados. No, todo lo contrario, ¿no? Ni educados ni informados. Pero el otro día charloteaba con un amigo formado, culto, bueno, no interesado en estas cuestiones, y ante la pregunta de, ¿qué tal la situación internacional? Yo comencé con lo de los portaaviones estadounidenses, con las historias del portaaviones lleno de caca, el Ford, después el incendio, ahora la situación. Él con los ojos así abiertos, un tipo inteligente. Pero yo eso no lo escuché en ningún lado. ¿Y de dónde sacada esa información, Fernando? Mucha gente supuestamente culta, también ahora en la nube de Valencia, Fernando, pero perdidos mal, porque los medios presentan cualquier cosa, lo que quieren. A ver, primero la gran desinformación que dan los medios, los grandes medios de comunicación, que es lo que la gente ve y sobre todo la tele. Porque la gente no lee periódicos ya, ni siquiera la versión digital. La gente se informa fundamentalmente por la tele. Entonces, claro, lo de la tele es de coña. O sea, la tele ya es... Sí, o las plataformas, las redes sociales también, pero cada quien con su portada distinta para según la conveniencia de las propias redes. El desinterés más absoluto. Quiero decir, tú estás en tu vida privada, porque te importa lo que te pasa a ti,
no eres capaz de establecer la conexión que lo que te pasa a ti depende de lo que pasa en el mundo, esto se ha roto. Es decir, de que si el mundo va mal, lo más probable es que tú vayas a ir mal. Dicho así de manera muy simploide. No, esa conexión se ha roto. Es decir, entonces tú estás preocupado por tus cosas, por tu familia, tu trabajo, tu no sé qué. Y luego entretenido, una sociedad de entretenimiento, bien sea con una película de Netflix o con lo que sea, da igual. Al final, si es que no sabes nada. ¿Por qué? Porque tu única fuente de información son los grandes medios de comunicación que te van a contar una historia absolutamente falsa, que es mentira, lo que te están contando directamente. No, es que es mentira, no es una interpretación, no, que es mentira. Encima no tienes interés tampoco, es decir, pones el telediario y tal, ves las 4 tonterías que te dicen, o si coges un medio digital, pues ves el titular y ya está. Resultado, pues tenemos una población que le dicen, no, pero si es que los ucranianos van perdiendo. Y te dicen, ¿cómo? Pero si me han contado lo contrario. ¿Cómo es posible? No, sí, ¿qué me estás diciendo? Aquí claro. Trump hace minutos sobre las inminentes sanciones, porque esa otra de las posibles salidas, como no pueden militarmente, ahora quieren sanciones. Irán con sanciones desde hace 47 años. Estas son palabras. Dijo en otro lugar que establecería tremendas sanciones contra Irán. ¿Cuándo entrarían en vigor? ¿Qué cosas serían sancionadas? Y responde Trump lo siguiente. Bueno, tenemos cosas que podríamos sancionar. Tenemos sanciones muy draconianas y veremos qué pasa. Ahora mismo el estrecho está abierto. Muchos barcos están pasando. La gente no lo está reportando y eso puede disminuir un poco en algún momento, pero por ahora están pasando. Hay muchos barcos pasando. El bloqueo naval ha sido extremadamente efectivo. Cero, quiero decir literalmente, mientras ha estado vigente y ha estado durante bastante tiempo, ya saben, excepto por un par de pequeñas pausas en las que lo abrimos a propósito con un acuerdo, pero el acuerdo no resultó ser lo que dijeron, ya saben, cuando nos dicen una cosa y hacen otra, pero el bloqueo ha sido 100% exitoso. Ningún barco ha entrado en Irán, pero están entrando en otros lugares. Pero ya veremos qué pasa, o será extremadamente bueno y los precios de petróleo caerán como una piedra, o continuaremos haciendo exactamente lo que estamos haciendo. Estaban hablando del barril a $350 y hoy está a $85 y estamos extrayendo mucho petróleo. Bueno, hoy ya 91, pero un precio de $85. Están vendiendo mucho petróleo y gas porque no viene del Golfo Pérsico, claro. 85 dólares el precio del barril, un precio elevadísimo, ¿no? Y además escasez. Pero fíjate, aquí la clave es Israel. Y a este señor le tienen cogido por los cataplines Netanyahu y compañía y el lobby sionista. ¿Por qué? Porque lo que ha contado ahora, ya que estás en el desastre absoluto, lo normal es, tenemos el estrecho de Hormuz abierto, están pasando todos los barcos sin problemas. Además, bueno, los iraníes están derrotados, hemos acabado con el programa nuclear, el mundo es maravilloso y vivimos todos en el mejor de los mundos posibles y tal, así que nos retiramos porque misión cumplida, como dijo Bush en el famoso portaaviones en la guerra de 2003, en la guerra del Golfo, misión cumplida y tal, Bush hijo, y entonces, bueno, vamos, porque ya está, hemos ganado. Esto sería lo lógico, y además con este discurso lo sueltas perfecto, te vas, has perdido, pero qué más da, es decir, como no tienes salida buena, la menos mala es esta. ¿Por qué no hace esto? Porque Netanyahu no le deja. Es decir, porque Netanyahu le va a obligar otra vez a reactivar la guerra a gran escala. Y eso lo sabe. Por aquí la respuesta de Galibaf a esto, el congresista iraní y además el vocero y presidente del parlamento iraní, por aquí diciendo lo siguiente, un poquito más atrás, ahora sí esto en persa, en iraní. El estrecho de Hormuz permanecerá cerrado hasta que se levante el bloqueo naval de Estados Unidos
se desbloqueen nuestros activos congelados, se eliminen las sanciones petroleras, cesen las amenazas y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano y Yemen, y se cumplan todas las condiciones del memorando de entendimiento. Los pobres iraníes deben estar aburridos de contar siempre lo mismo. Mire usted, hasta que no se cumpla todo lo que hemos dicho, esto no se abre. Ya deben estar aburridos, porque siempre dice, y lo que cuente Trump, pues mire usted, es un problema de Trump y de sus chifladuras. De sus delirios. Claro, pero esta es la gran, entre comillas, tragedia de Trump personal, es que después de la enorme desastre que ha generado, la única salida que tiene es esta, la de decir que hemos ganado irnos, y no puede hacerlo porque depende del lobby sionista y depende de Netanyahu. Y el problema no es que dice, bueno, ahora tenemos elecciones en octubre en Israel, parlamentarias. Vamos a suponer que pierde Netanyahu y que llegan hasta Naftali Bennett. Si le va a dar igual. Porque los archivos de Epstein los tienen todos. Quiero decir, para que nos entendamos. Que es que y que al final quien financia y lo hemos visto ahí y hemos hablado de ello, que si no estás apoyado por el lobby sionista pierdes. En las elecciones primarias de los candidatos del Partido Republicano, por ejemplo, como le pasó a Massieu, por ir diciendo las verdades y atacar al lobby sionista, perdió las primarias y ganó otro u otra, da igual. O sea, si quieres ser congresista, que apoya al lobby sionista y lo serás. Si no te apoyas, si el lobby sionista va en contra tuyo, no vas a salir en las primarias ni de los demócratas ni de los republicanos. Luego, ese es el gran problema que tienen. Y en el caso de Trump, que es que los archivos sobre Trump de Epstein, vamos, si estuvieran en papel llenan mi casa. Quiero decir, que es que tiene de todo. Entonces, claro. Estimado, a propósito de sionistas convencidos, ¿cómo llaman al Guasón en España con el nombre original, ¿no? El Joker. El Joker. Guasón, bueno, sí, el Joker. Sí, el Joker. El enemigo de... Joker. El Joker, el enemigo de Batman. Sí, en América Latina lo llamamos el Guasón. Pero bueno, Joker el nombre original en inglés. Bueno, acá hay imágenes a propósito de sionistas. El Joker y posiblemente el Pingüino o Quasimodo. Determinen ustedes quién aquí, estos 2 días atrás, en mi querido país, con motivo del acto de homenaje en conmemoración a la muerte del general San Martín, el libertador de Argentina, Chile y Perú, 176 años de su muerte, si no recuerdo mal. Atención a esto, Fernando. Estos los líderes, atención a esto. Atención a esto. Y ejércitos de la independencia. Regimiento, saludos, 1. Vamos a ver. Milei está inflado. O sea, es como si le hubieran metido una bomba y va zombie. Pero le veo gordísimo. O sea, pero gordo artificial. O sea, a base de que han metido cortisona o medicamentos o lo que sea. El Guasón y el Pingüino o una cosa. Atención a los tipos estos. Milei con las piernas abiertas, como tantas otras veces, posiblemente chocaca por la medicación por sus problemas psicológicos, y el otro encima ahí chuecos. Dios santo. El otro, Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Dios. Pariente de Macri, supongo. Sí, primo de Macri, aunque peleado con Macri, pero sí, primo de Macri. 1862, convirtiéndose en la primera estatua ecuestre. Pero vamos, la imagen de Milei. No. Sí, genera pena, pena. No. Que va en modo zombie. Si no se puede abrochar ni la modo chaqueta. Zombie. Modo zombie, sí. Pero yo le veo, mira, digo, le veo hinchado. O sea, no es, sí, eso por la medicación, Fernando, porque como él con esquizofrenia, con trastornos psicológicos, problemas psicológicos graves, locura clínica, entonces lo medican con todo y por eso él a menudo hecho caca, él a veces con incontinencia y caminando como un pato.
Bueno, el presidente de mi país, un poco de esperanza aquí a partir de esto, el reporte de el medio Revolución Española, Spanish Revolution, este medio, si no recuerdo mal, medio crítico español, con cosas a veces muy buenas. Aquí también. Atención a esto. ¿Recuerdan que Peter Thiel, ahora residiendo en Argentina desde hace tiempo, invirtiendo allí en... Para desgracia de los argentinos, sí. Lo tenéis efectivamente. Y bueno, entre locos y bueno, ¿no? ¿Qué fauna? Casi una barbaridad. ¿Qué fauna? Sí, entre Milei, Peter Thiel, compañía. Aquí lo sucedido frente a la puerta de su casa, una mansión comprada ahí en Barrio Parque, la zona más exclusiva de Buenos Aires. Atención. Políticas, y después está Argentina mandando una compañía de Gandalf a casa de Peter Thiel al grito de... Los magos se plantaron frente a la mansión que Thiel compró en Palermo Chico, desplegaron un gigantesco You Shall Not Pass y remataron la liturgia con una canción dedicada al tecno-oligarca. ¿Por qué ganan? Bueno, una buena idea. La protesta recorrió el mundo. Recuerden que Palantir... Explica por qué se disfrazan de Gandalf. Vos, Fernando, vos fanático del Señor de los Anillos. Bueno, a ver, el Señor de los Anillos, Peter Thiel es un fanático del Señor de los Anillos. De hecho, su empresa... Yo soy un tipo así. Es el nombre de estos bolas y tal que servían para ver el futuro en el Señor de los Anillos. Entonces, bueno, pues él es muy fanático en general es muy friki de los cómics y tal, estas cosas, y utiliza muchos nombres de cómics o de géneros literarios, digamos, de ciencia ficción, etcétera, o en este caso, bueno, más bien de legendaria ficción, pero bueno, para muchas cosas. De hecho, uno de sus programas se llama, de software, se llama Gotham, como la ciudad de Batman. Tiene que ser un tipo muy friki. O sea, coges lo friki, lo juntas con mucho poder que tiene, la falta de moral, un tipo que encima es una mezcla de... A ver, es un alemán, nació en Alemania, pero al año así se lo llevaron los padres a la Namibia, ocupada por Sudáfrica, porque trabajaba en unas minas con trabajo semiesclavo de los pobres negros allí en Namibia. Pues imagínate, con cultura africana. Imagínate ya la formación que tenía, para empezar. Luego ya fue a no sé dónde, a un colegio... Como Elon Musk. Elon Musk, igual también, ahí en el también, si es que... En el apartheid sudafricano. Bueno, Elon Musk es sudafricano. Reivindicando a Hitler abiertamente. Entonces, claro, ¿no? y luego encima, con formación que tuvo, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, de un maestro que influyó mucho en él, del Opus Dei. Pues mezcla catolicismo extravagante con una especie de neofascismo tecnológico, y a partir de ahí sus delirios de crear, pues eso, ciudades, estado corporativas, dirigidas como si fueran una empresa, etcétera, que es lo que el experimento que hizo en Honduras, todavía están ahí con líos en Honduras y con temas legales, y es lo que quiere hacer en Argentina. Cuidado, argentinos, irá por él, pero ya, porque sí, ya con inversiones hechas. Este tipo es peligroso. En Vaca Muerte. Este tipo es peligroso. Bueno, los responsables de la protesta, autodenominados los Gandalf del Sur, otro personaje, estos magos, Gandalf. Nadie puede determinar quiénes participaron efectivamente, la adscripción política, un grupo de militantes en contra además, van con las barbas de Gandalf, con el gorro y tal, no se les ve. Y la canción cantada ahí, para quienes, si no entendida, que una canción de canciones parecidas a las canciones de la cancha, del fútbol. Peter, compadre, la concha de tu madre, vos tenés palantires para ver el futuro, mirate en el espejo, vas a ver un boludo. ¿No? Esa es la canción con rimita. Espero que muy se buena. Traducido. No sé si sabrá en la puerta de su casa. Bueno, un poco de esperanza ingeniosa, y por lo menos alguien ahí lo que no sé es los enemigos reales, ¿no? Lo que no sé es si, porque
hay fuentes distintas. Él ya se ha instalado allí. Tú que lo conoces, esto es ¿cómo lo llaman? ¿El Palermo pequeño o algo así? No, ahí lo llamaron Palermo Chico, pero eso. Esto en Barrio Parque, ¿no? Puede que Barrio Parque en realidad parte de Palermo Chico, pero bueno, es un pedacito muy chiquitito del, cierto que cerca del barrio Palermo, quizás efectivamente sí, una zona el muy clara, ¿no? Barrio Parque de las superestrellas. Una zona preciosa con unas mansiones hermosas en el centro de la ciudad prácticamente, pero aislado. Y ahí él con esta mansión comprada, él viviendo ahí, Fernando. De hecho, no sé si están ya, porque hay fuentes de estas, su marido. ¿Oís bien? Sí, sí, el marido y los hijos. Sí. Hace unos días él con una participación en un club de ajedrez, en una campaña de marketing, una campaña para presentarlo como un buen tipo, en un club de ajedrez de Almagro, un club barrial muy chiquitito, pero famoso por haber generado a muchos grandes maestros de ajedrez. Es un lugar muy chiquitito en Almagro. Bueno, y él ahí participando en un torneo, tercero, los ganadores, el primero con 9 años y el segundo, bueno, en serio. O sea, que encima y él ahí con su trofeito. Está haciendo campañas de promoción, ¿no? Autopromocionándose, diciendo que tipo tan estupendo al pueblo. Sí, después en Boca River el otro día, hace un tiempo en un clásico Boca River, en la cancha. Y con la compra de el 1% de Vista, una empresa petrolera, la principal explotadora de Vaca Muerta, un lugar en la Argentina con una reserva de hidrocarburos llamada Vaca Muerta con, si no recuerdo mal, la 4ª reserva más grande del mundo de gas de esquisto, gas de fracking, de shale, y una de las más grandes también en cuanto a petróleo, otra vez petróleo de esquisto, el petróleo del fracking, no el petróleo convencional. También allí, evidentemente, ligado esto a su vocación para, generar mucha energía para sus proyectos de inteligencia artificial. Porque Vaca Muerta, ¿en qué parte de Argentina? ¿Cogemos el mapa de Argentina? Bien abajo. ¿En la Patagonia? En la Patagonia, bien abajo, bien lejos. Bien abajo. Sí. O sea, que le viene ideal. Que esté ahí para instalar allí sus centros de datos porque tiene la energía al lado. En principio. Sí. Exactamente, y pocas posibilidades de protesta porque son muy, pero muy abajo. No recordaba exactamente si en Neuquén o en Río Negro, provincias ahí abajo, provincias de la Patagonia. Lugares poco habitados, supongo, con poca población. Nadie, Fernando, eso ahí muy poco. Sí, bueno, esto frío. En Neuquén, pero en la frontera con Río Negro, ahí cerca. Sí, bueno, en Neuquén, pero en la frontera con Río Negro. Río Negro. Lo tiene todo, muy energía, lejos. Frío, porque es una zona donde hace frío, es decir, para meter sus grandes centros de datos y ojo, porque los centros de datos para inteligencia artificial consumen verdaderas barbaridades. Por eso se ha ido a Argentina, aprovechando que tiene al loco de Milei detrás, ahí, bueno, o delante, donde sea, y que le va a conceder absolutamente todo. ¿Cómo está al final lo de la ley de compra de tierras extranjeras? No, eso finalmente en la práctica rechazado con el proyecto de ley original con muchísimos artículos. Sí, no, directamente eliminados muchísimos artículos, de 56 artículos, no recuerdo exactamente, de 56 eliminados los 20 más importantes. Por ende, al final, como tantas otras leyes, si no recuerdo mal, con una media sanción, con la sanción de una Cámara, pero como una ley emparchada, sin mucho sentido y sin los artículos más importantes respecto a la protección de los bosques. Una parte de esa ley determinaba la cancelación, el nombre para la cancelación de las leyes es otro, no la cancelación, bueno, no recuerdo ahora. La derogación, esa es la palabra. La derogación de la ley del fuego, la ley del fuego votada por el kirchnerismo en su momento, un proyecto de Máximo Kirchner, determina que
en el caso de un incendio de un bosque nativo, los dueños de esos territorios no pueden realizar la venta de ese bosque quemado, sino después de 30 o 40 años. ¿Por qué? ¿Cuál es el truquito de los dueños de bosques nativos? Quemado el bosque nativo no vendible, protegido, pero ellos quemándolo, incendio fortuito y después eso vendible. Ya. Esa ley genera 30 años de espera antes de 30 o 40 antes de la venta, entonces ya la motivación para la quema y la venta de acá a 40 años, claro. Bueno, y la ley de Milei determinaba la derogación de esa ley de fuegos, la ley contra fuegos, y también la ley de la cual establecía o establece aún limitaciones para la venta de tierras a extranjeros. Las limitaciones para la venta de tierras a extranjeros, en disputa ya existente de hace tiempo, después cambiada por la dictadura, si no recuerdo mal, y flexibilizada, después con el kirchnerismo puesta de nuevo en vigor, y él quería otra vez su eliminación, ¿no? Por eso algunos de los grandes terratenientes argentinos, muchos de ellos, de los mayores extranjeros, Benetton uno, Luis otro, Benetton italiano, Luis británico y así, pero Fernando, con posesiones de tierras de 1 millón de hectáreas, así, cosas, sí, de pedazos de la Patagonia en sus manos, ¿no? Supongo que Petróleo y Gas de Esquisto tienen declinación rápida, efectivamente. Ese es el problema. Y ese es el problema que tiene Estados Unidos, que ya están empezando a declinar. Pero... Sí, estas reservas muy grandes, todavía lejos del punto máximo, pero aún así... Sí. Están todavía prácticamente apenas explotadas. Es decir, efectivamente. Sí. No, pero que ojo, porque seguramente Milei no hace nada, pero vamos, que intentarán meter otra vez la ley por algún sitio. Es decir, vamos a llamarla de otra manera, vamos a cambiar cosas, porque al final esta gente lo que quiere es la propiedad de la tierra para poder llevar a cabo sus proyectos sin problemas, entre comillas, de ningún tipo. Acá una corrección de Facundo, esto no lo recordaba, aparentemente la ley ya derogada por un decreto del 23, así que antes de Milei, y querían la conversión a ley de esto, lógicamente la ley con mayor... pero querían varias cosas más, además de la derogación de esto. El proyecto de ley con un montón de puntos antinacionales, no solamente la venta de tierras a extranjeros, sino otra vez la posibilidad de la entrega de los bosques nativos, un montón de cosas verdaderamente lamentables. Y por primera vez, después de mucho tiempo, una sana reacción del pueblo argentino movilizado, gente de todos los sectores en contra de esto. Y ojalá ahora contra los Gandalfs del sur. Se reproduzcan los Gandalfs y además Gandalf. Claro, exactamente. Efectivamente. Ya sabéis, todos los que estéis en Argentina, argentinos, turistas, todos comprándose el disfraz de Gandalf y a ir allá a tocarle las narices a Peter Thiel todos los días a una hora determinada, que vayan allí a hacer la cancioncita esta, que verás como al final se cansa y se va. Querido Fernando, redondeamos acá. Fernando, momento. Mucha un anuncio importante y muchísimas reacciones por nuestra última emisión de Patreon, publicada hoy hace algunas horas, nada más. Por cierto, por las vacaciones, durante una semana y media nos realizamos emisiones en Patreon, por ahí alguna queja, con toda razón. Bueno, eso solamente una semanita y media por las vacaciones, ya recomenzamos. Hoy la primera emisión desde la última semana, una semana y media atrás, con una reacción, pero Fernando, para alquilar balcones, ¿no? Como la frase, esto, una reacción muy, pero muy interesante, si puedo... a un tipo muy polémico, justamente pues polémico porque mezcla cosas que bueno, nunca sabes, es un personaje del que no se sabe nunca dónde termina el personaje, dónde empieza el tipo que cuenta cosas interesantes.
En fin, un personaje que siempre da que hablar. Esta de aquí, nuestra reacción publicada el día de hoy, con el título Putin traidor, Daniel Stulin y Pedro Baños. Esta la entrevista analizada, a la cual reaccionamos, Fernando y yo, una entrevista concedida por Daniel Stulin a Pedro Baños, en la cual Daniel Stulin nada más y nada menos que caracteriza a Putin como un traidor y vaticina además la desintegración de Rusia. Nada más y nada menos realiza esa predicción. Muy, pero muy interesante. Como siempre, el adelanto lo presentamos también en nuestro canal aquí en YouTube. Bueno, las reacciones, Fernando, a esto acá en YouTube, pero encendidas. Bueno, bien, de eso se trata. La polémica lleva al debate y al intercambio de opiniones, las críticas. La actitud crítica siempre es positiva, sobre lo que sea. Muchísimas, bueno, insultos contra Stulin, insultos contra nosotros por la invitación de Daniela Stulin al canal, y por ahí siempre algún comentario, no, esto es una reacción, no lo están invitando al canal. No, nosotros acá reaccionamos a las palabras. Esto es una entrevista que le hace Pedro Baños a Stulin. Stulin se dedica a hablar y de hecho Pedro Baños habla muy poco, le hace 2 o 3 preguntas y ya está. Ahí, efectivamente, ahí a la vista. La cara de sorpresa. Ya se podía colocar bien la cámara, Stulin, porque madre mía. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Joder. Pero bueno. Por cierto, sobre lo de Putin traidor, nosotros obviamente en desacuerdo, pero más allá de estas afirmaciones rimbombantes propias de Stulin, después comienzan con un análisis sobre algunas cuestiones muy interesantes y a eso reaccionamos. Bien, el adelanto, si quieren, los primeros 10 minutos de la reacción con nuestra introducción, eso en YouTube como en Patreon. De lo contrario, si quieren toda la reacción con toda la entrevista de 35 minutos más nuestra reacción, eso en Patreon. El enlace a Patreon abajo en la cajita de notificaciones ahí, o si no, en YouTube, en donde presentamos el anticipo con esos 10 minutitos, ahí el enlace directo a este video en Patreon, abajo en la descripción de ese video. Muy, pero muy buena, mucha gente reaccionando, así que, Fernando, tuya la decisión de este video, así que buenísima. A partir de ahora tenemos gente aún más polémica, si cabe. En fin. Querido Fernando, el domingo nosotros juntos otra vez, ¿no? Y el viernes a ver qué pasa de aquí al domingo. Bien. Querido Fernando, hasta el domingo. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Chau, chau. Hasta luego, chao.